Ceromen. Expresión que suelta un grupo de amigas al llegar a una disco y no encontrar ningún tío libre. Buscando esa tabla de salvación que podía suponer esos puestos de playoff, esa promoción. Ese es el objetivo que tiene el Girona, ese es el objetivo que tiene el Mallorca, el salir de los puestos de peligro. De momento tiene algo de margen, tiene algo de rédito respecto ahora mismo al Almería, que es el que marca el descenso. Tiene 40 puntos, 3 más el conjunto de Fernando Vázquez. Y arranca este partido, este Girona-Mallorca. Hemos visto el colegiado del encuentro, el cántabro Cordero Vega. Esta jornada número 39, quedan solamente 4 para el final. Y hagan sus apuestas, porque quedan mucho todavía, quedan 12 puntos, tanto para buscar el ascenso, la promoción, los puestos de descenso, para seguir disfrutando de la emoción de esta segunda división. Habrá saque de banda. Hemos visto que hay 22 grados, tampoco excesivo calor en Girona para disfrutar de este partido. Está Miquel Pereira, que va a ser el que recibe esa pelota, ese primer balón de ataque del conjunto mallorquinista, y con su segunda equipación, con ese conjunto azul marino. Ha metido la cabeza Héctor Just. Habrá saque de banda. Trataba de recuperar esa pelota el Girona, controlando ese balón Richie, metiendo ese pelotazo largo en diagonal, buscando a quién, a nadie. Hay mucho espacio ahí, demasiado terreno de juego, y sin encontrar un compañero, sacar de portería Wellenreuter. Vamos a ver cómo le disputa el partido el Mallorca al Girona. El equipo catalán le gusta tener, lo hemos dicho en la previa, la posesión del balón, construir el juego. No le imprime demasiado ritmo al mismo, pero sí le gusta sentirse cómodo presionando incluso a su rival en campo contrario, jugando en campo contrario con la posesión del balón. Vamos a ver si el Mallorca, como decimos, prefiere esperarle atrás en su campo y salir al contragolpe, o disputarle esta iniciativa, este control del balón. Veamos a Pablo Machín, el técnico del Girona. Su equipo intenta buscar la primera oportunidad de peligro. Demasiado largo ese balón, no pudo alcanzarlo Javi Álamo. Tapó perfectamente ahí Joan Oriol, que va a ser el jugador que tape ese lado izquierdo. La defensa del Mallorca ya ha sido el encargado de poner ese balón en juego. No sé si ha salido, Eso es lo que creo que están indicando. Habrá que poner de nuevo esa pelota en movimiento. Así es, así que balón que favorece al Girona. Veíamos ahí a Pere Pons con esa línea, bueno, con 3 centrales suele jugar el Girona habitualmente. Esa poblada línea en el centro del campo, con 2 carrileros, con mucho terreno, con espacio para correr las bandas, para crear peligro. Trata de salir el Mallorca, falta clara. No hay tarjeta amarilla. Clara y casi tarjeta. Sí. Porque yo creo que estamos en el minuto 2,5. Había agarrado y bueno, el agarrón no ha sido muy ostensible, pero lo cierto es que se produce. Ahí vemos cómo agarra, aunque de una manera rápida, por así decirlo, ¿no? Rápido le suelta. Le reclamaba una posible mano también ahí de Diogo, sí. La falta de Borja García sobre Sissoko. Va a poner la pelota en movimiento el Mallorca. Ahí está también Sabater. Ahora impactando con el balón hacia el corazón del área. Ha tocado a la cabeza Leyen, pero no despejó del todo la situación de peligro. Ha tocado un jugador del Girona, pero pudo atrapar finalmente Becerra. Se dispara a la media vuelta, que se envenenó. El hombre más adelantado en el esquema de Fernando Vázquez, Alfredo Ortuño, que ha sido el que ha rematado, el que ha tenido esa primera ocasión de peligro, por lo menos el primer acercamiento por parte del conjunto balear, que vuelve a jugar la pelota. Abriendo el juego Miquel Pereira hacia la banda derecha. Campadaval, el que tocaba hacia adelante para el desmarque de Lago Junior, el hombre que va a estar que casi siempre pegadito a esta banda derecha. El marcador de la temporada pasada, esa a la que nos referíamos anteriormente, que fue tan cruel en lo deportivo para el Girona, que se quedó en las mismas puertas de ascender a segunda división. Aquel histórico por lo negativo gol que consiguió el Lugo prácticamente en tiempo de descuento. Recupera la pelota de nuevo el Mallorca, a la media vuelta Ortuño, a punto de llevarse el balón, tuvo que reaccionar Kiko Olivas y lo hizo francamente bien. Ha salido valiente el Mallorca, presionando a su rival en campo contrario, intentando dificultarle la salida del balón. Ahora intentando progresar por esa banda izquierda Joan Oriol, lo ha hecho muy bien, el centro muy pasado, se envenena, pero no llega a encontrar la rosca suficiente para buscar un posible remate. Pero efectivamente ha salido valiente este Mallorca en los primeros compases de encuentro. Tiene mucho potencial el equipo balear, jugadores contrastados con experiencia también en la categoría, que se ha reforzado mucho y bien en el mercado de invierno, sobre todo contratando Gol, ¿no? Que es
quizás su debe principal en lo que va de temporada. Y otro hombre que también llegó con la temporada comenzada, como es Fernando Vázquez, hubo cambio en el banquillo porque la temporada del Mallorca, seguramente al principio de la campaña, los seguidores, lógicamente un equipo que no solamente ha estado en primera, que ha jugado en Europa, pues la aspiración es de estar otra vez en primera división, volver a ser grande, por los dueños, no pelear por salir. Efectivamente, por los dueños que tiene, también ha generado y ha levantado muchas expectativas. Lo que sucede que en esta segunda división hay muchos equipos en su tesitura y al final se hace dura y complicada y hay que disputarla bastante y bien. Campadaval hizo lo más complicado, pero después se escurrió. Ahí daba ahí un polletazo al césped, porque tenía una buena posibilidad de haber progresado por esa banda derecha, pero no pudo finalmente hacerse con la pelota. El alemán Belenreuter, que se hizo ahí con el balón, ha dejado la pierna de Cristian Herrera, lo que está recriminando el guardameta del Mallorca. Seguro Cristian Herrera habrá ido a de principio presionar un poquito, decir, oye, que estamos aquí, cuáles son nuestras intenciones, y efectivamente eso no le ha gustado al portero del Mallorca, como es lógico. Ha puesto ya ese balón en movimiento. No sé si hay bastante viento, porque la sensación, ¿no? Cuando saca desde este lado izquierdo de la portería, del lado donde está jugando el Mallorca, se frena mucho la pelota. Sí, además hemos visto dos golpeos del defensa del Girona, Richie, que han salido, bueno, muy directos, muy verticales, ¿no? Entonces quizá el viento a favor lo tenga el Girona seguramente. Si es así, si lo tiene en contra el Mallorca, la manera más efectiva de tener la posesión del balón es raseándolo. Es el Mallorca que vuelve a jugar de nuevo por medio de Diogo, el portugués dentro del área, metiendo esa pelota para Ortuño, no lo pudo controlar, ha sacado bien el Girona ese balón, esa pelota se ha marchado, sí, por línea lateral, sacará de banda el Mallorca. Ha salido con ganas el equipo de Fernando Vázquez en estos primeros compases de encuentro. Sí, ganándole, digamos, el posicionamiento en el terreno de juego, no consigue salir bien con el balón el Girona. Que hablamos del viento, Ángel, yo no sé, cuando hay mucho viento, qué es mejor para el futbolista, si tenerlo a favor o tenerlo en contra, porque pues te despista de igual manera. Sí, te despista de igual manera, hombre. A ver, al final para quitarte el peligro es mejor tenerlo a favor. Lo que sucede que para tener la posesión del mismo, pues si lo tienes en contra sabes que tienes que rasearlo, y muchas veces esto te conciencia y te hace jugar mejor al fútbol. Era Carlos Clerc el que jugaba por esa banda izquierda, después hubo falta, sacará de nuevo el Mallorca, y está Cordero Vega, el colegiado cántabro que está dirigiendo este partido. Pues la jugada repetida, como Clerc no pudo ir más allá en esa jugada, después la falta de la frustración, aunque Lago Junior también se metió el cuerpo, pero consiguió sacar finalmente la falta. Vuelve a jugar de nuevo la pelota en tareas defensivas el Girona, el propio Lago Junior tocó con la espalda esa pelota. Richie es uno de los cambios obligados en la alineación del Girona por la sanción de Alcalá. Otro de los cambios obligados es la entrada de Borja García por Granel, que también está sancionado, y a partir de ahí Machín lo que hace es meter a Javi Álamo por la derecha, darle un tinte más ofensivo a su equipo, y también a Lekic por Mata, que digamos que es jugador por jugador, similares características, quizá basándose un poco más en mayor poderío de Lekic en el juego aéreo. El centro de Javi Álamo, Avendaño que despeja el peligro, habrá saque de banda, como si fuera Rubi ganando metros, el Girona acercándose al área del conjunto mallorquinista. Está pidiendo Cristian Herrera esa pelota a la primera, ahí con el gesto muy clara, la opción de poder recibir esa pelota. Pudo haber falta en esa acción, dice el colegiado Cordero Vega, que siga el partido. Richie el que metía ese balón muy largo, vamos a ver si puede continuar el Girona con la jugada. Pues no, Javi Álamo, que estaba reclamando la falta, estaba muy cerquita el asistente, indicó rápidamente el saque de portería. Aquí lo vamos a repetido, estaba a medio metro y no opinó que hubiera nada punible en esa jugada, por lo que sacará a Belenreuter nuevamente desde su propio marco. Ahí está el guardameta del Mallorca nuevamente poniendo el balón en movimiento, y está claro que hay bastante viento, porque ese saque otra vez se ha quedado muy frenado. Sí, le ha golpeado también mal el portero del Mallorca, a sabiendas que tiene que golpearle muy bien, muy preciso, muy tenso, que no suba mucho, y en eso pues también tienen más margen de error. Vemos nuevamente la acción repetida, entrada dura
por parte de Joan Oriol, fue a por todas. Bueno, además luego se llevó un golpe en la espalda. Sí. Pero la falta es favorable al Girona. Que está atacando preferentemente por la banda derecha en estos primeros 10 minutos. Hemos visto efectivamente a Javi Álamo entrar mucho en juego en estos primeros compases de encuentro. 10 se cumplen exactamente ahora de esta primera mitad, con 0-0 en el marcador el Municipal de Montilivi, de este Girona-Mallorca. Y ahora el viento a favor le beneficia al Girona. Puede meter las faltas desde zonas más alejadas, claro. El centro hacia la frontal del área, trata de despejar Lago Junior, que vino a echar una mano ahí a la línea defensiva, pero va a recuperar la pelota el Girona. Todo el Mallorca metido en esta jugada en su propio terreno. Dejó, sale ahora un poquito en la presión Ortuño. Pelotado de nuevo hacia la frontal, hacia la línea frontal del área. Ha despejado Campadaval, que casi se come la cámara, que está en este lado del terreno de juego. O ese balón que quedaba suelto, que quedaba dividido, a punto de llevárselo Pereira, pero se anticipó Richie y ahí fuera de juego. Mallorca tiene ventaja por bandas, con 2 hombres por cada lado, por uno del Girona. Quizá la manera mejor de atacar a su rival sea aquí, buscando situaciones de 2 contra 1, o que tengan que bascular los 3 centrales del Girona. Y por contra, el Girona hace trabajar mucho a las defensas, porque tiene no ya solo sus 2 puntas, sino las incorporaciones de sus 2 laterales largos, de sus carrileros. Es Pereira, está esa línea poblada, defensiva línea del Girona, que no dejaba progresar, o no deja progresar. Le cuesta bastante al Mallorca comenzar ahí la jugada, aunque lo ha hecho francamente bien con ese balón, pero demasiado largo para la carrera de Ortuño. O sea, puede ser una buena opción para el equipo de Fernando Vázquez, de meter balones entre líneas, buscando la espalda de la línea defensiva del Girona. Sí, Ortuño sabe que tiene solo un central fijado. Si se mueve bien, que lo suele hacer, puede encontrar algunas situaciones de 1 contra 1 contra el portero. Lago Junior rodeado por 2 rivales, trata de salir del Mallorca ahora con algo más de espacio, entra con mucho terreno ahí en esa banda derecha Campadaval, balón cerrado, y buscaba nuevamente Ortuño, pero pudo atrapar a este hombre. Y saque Becerra, el guardameta del Girona. Los acercamientos con relativo peligro por parte del Mallorca, lo único que nos hemos echado a la boca en estos primeros compases de encuentro. Cuando va a haber falta, otra que favorece al Girona, nuevamente Joan Oriol. De los 2 delanteros que tiene el Girona, Cristian Herrera baja alguna vez más a recibir, cae en banda buscando las espaldas de la defensa, y Lekic es un poco más fijo en posiciones centrales. Una y otra vez volcando el juego de ataque el Girona por esa banda derecha. Vemos a Javi Álamo, también se incorpora a Kiko Olivas. Habrá saque de banda para el Mallorca. Trabajo extra para Joan Oriol, que es el que trata de tapar los avances del Girona por ese lado del terreno de juego. Pelota que queda dividida, que se la puede llevar el Girona. Finalmente pudo despejar momentáneamente el Mallorca, le cuesta ahí sacar esa pelota, aunque lo ha hecho ahí con calidad. Ortuño, que conseguía controlar ese balón, le dura muy poquito la posesión al conjunto de Fernando Vázquez. Albeldaño, que al final perdió la posesión, y nuevamente por esta banda intentando progresar el Girona. Llegó al cruce Joan Oriol para forzar el saque de banda. Bonito ahí la pugna entre Joan Oriol y Javi Álamo. Así es, encontrándose muchas veces en balones divididos. Buena pelea, sí. Hemos visto esa jugada ya en 2 o 3 ocasiones a lo largo del partido. La pelea entre el lateral zurdo y el interior derecho del Girona. Bueno, los equipos están jugando mucho, y en los balones divididos se va fuerte, como es lógico. Pelotazo del propio Joan Oriol, y nuevamente ha vuelto a controlar el Girona la situación y vuelve a meter al Mallorca en su propio terreno de juego. Todavía no se ha acercado al marco de Belenreuter. Lleva cruce para despejar esa pelota Héctor Just. Habrá saque de banda. Bueno, no sé si hay poco ritmo en el partido, Ángel, pero en el estadio ahí tenemos a la batucada, que se nos está pasando bomba, ¿eh? Que nos están amenizando la tarde musicalmente, ¿no? Parece que estamos en pleno Maracaná, diría yo.
o trata de salir el Mallorca con ese toquecito que ha tenido Pereira para Lago Junior, pero volvió a recuperar la pelota el Girona. Ahora sí, adelantada la defensa del Mallorca, la pudo aprovechar el conjunto gerundense. Balón al corazón del área, ese remate de cabeza de Lekic que se ha marchado fuera. Marca de la casa, un hombre con mucho potencial en el juego aéreo como es Dejan Lekic. Sí, el Girona en cuanto tiene situaciones de bandas con espacio para centrar así lo hace, con buenos centros sobre todo de Javi Álamo, pero también Clerc en esta banda. Y como hemos dicho, tiene esos dos delanteros que a veces tienen la disputa de uno para uno con los dos centrales de Mallorca, pues intentan aprovechar esas opciones. El toque de Lekic finalmente fue desviado ligeramente por un defensa del Mallorca. Primer lanzamiento de esquina muy cerrado, tanto que al final se ha estrellado en el larguero. Con el viento se ha envenenado ese balón y casi hemos visto un gol olímpico. Había puesto esa pelota Borja García. Vamos a ver si tenemos ocasión de ver la repetición porque, sí, bueno, la da, como tú dices, efecto, pero es que el viento ayuda. Belenreuter no calcula bien porque no tiene en cuenta el viento, porque es difícil hacerlo, da el pasito adelante y cuando justo da el pasito adelante el balón se le va cerrando y se le va envenenando. Que bien lo hizo Borja García con que rosca, con la ayuda del viento a punto estuvo de marcar ahí un gol olímpico desde el saque de esquina. A punto estuvo de llegar el 0-1, la mejor ocasión del partido, la única que ha tenido el Girona, pero ha sido realmente clara. El balón se estrelló en la madera, en el larguero de la portería mallorquinista, que intenta ahí salir al contraataque. Salomao era el que trataba de meter ese centro. Este es Pere Pons, cuando corto para Cristian Herrera. El susto en el cuerpo para el Mallorca después de esa clara oportunidad que ha tenido el Girona. La apertura de Sissoko hacia la banda derecha, se incorpora ahí Edu Campadaval, que va a colgar el centro. El envío hacia el lateral del área, se ha anticipado Javi Álamo para mandar el balón directamente fuera, va cogiendo ritmo el partido. Campabadal ha metido ya un par de centros al área, lo que sucede que la defensa del Girona es poderosa en ese aspecto, en el juego aéreo. Tienen que ser centros muy medidos, tocados y siempre que favorezcan los movimientos de los delanteros del Mallorca, más por listeza, si podemos decir así, que realmente por ganar la disputa aérea. Luchando ahí Diego Salomao por esa pelota, la ha podido proteger, estaba cerquita el árbitro, están pidiendo una falta, pero no ha indicado absolutamente nada el autopase de Pereira. No tienen buen feeling esta tarde el árbitro y Javi Álamo. Están constantemente hablando entre ellos. Y pondrá el Girona la pelota en movimiento. Es el propio Javi Álamo el que saque esa pelota desde prácticamente la línea divisoria. Ahí luchando con dos rivales, también reclama falta. Se quedaba mirando ahí a Cordero Vega. Belenreuter, que no es capaz por la acción del viento de pasar casi del centro del campo en estos saques desde la portería. Y vuelve a jugar de nuevo el Mallorca, ahí con Edu Campabadal, pelotazo largo, toda la ventaja ahí para la defensa, para el francés Lejeune, y que hizo en esa zona un control dificilísimo y muy atrevido. Y arriesgado, eso quiere decir. Sí. Una zona donde un jugador tiene poco que ganar y mucho que perder, desde luego. Vuelve a recuperar de nuevo el Girona. Clerc, demasiado largo, demasiado fuerte ese balón para Lekic. Pero todavía hay peligro. El centro desde la banda derecha buscando el punto de penalti. Se incorpora también Borja García. Sigue intentándolo el Girona con el pecho. Controlaba Joan Oriol. No se complicó la vida y mandó la pelota directamente fuera. Ahora quien está apretando en este tramo de partido es el Girona, que busca acercarse nuevamente a la portería de Belenreuter con peligro. Qué recorrido hacen los dos laterales largos, los dos carrileros del Girona. Hemos visto a Clerc defender casi con los tres centrales y en esta ocasión llegar al área a buscar una posible segunda jugada o un centro pasado de Javi Álamo, que es el otro que actúa por el lado derecho. La verdad que hacen un esfuerzo y bastante recorrido. Están dando una buena paliza, y eso que ni siquiera se cumplen 20 minutos de esta primera mitad. Van a necesitar mucha gasolina para este partido si quieren continuar con ese altísimo ritmo. Quiere salir el Mallorca. Está jugando el conjunto de Fernando Vázquez, balón hacia la derecha. Lago Junior no pudo controlar, llegó el propio Clerc al cruce para despejar el peligro.
Y lógicamente no se sienta en un solo instante ninguno de los dos técnicos en el partido, ni Pablo Machín. Bueno, iba a decir Fernando Vázquez, tal y como vive el fútbol, yo creo que no se ha sentado en su vida en un banquillo. Tal y como vive el fútbol y tal y como tiene la situación su equipo, una situación de angustia. El temperamental técnico gallego del Mallorca, viendo cómo su equipo, bueno, pues había estado, lo hemos comentado al principio de la retransmisión, una malísima racha rota el pasado fin de semana, pero quiere salir de esos puestos de descenso. Te cuesta mucho, Antonio, una vez te metes en esos puestos de descenso, además un equipo que no está diseñado para eso, que sus jugadores no están pensados para eso, sino para optar incluso por el playoff o el ascenso directo, y te ves en esa situación y no es fácil, ¿eh? No es fácil. Seguramente tú que has sido, Ángel, futbolista, lo peor, ¿no? Sí. Ojo al pique ahí, parece que no va a llegar la sangre ahí al río, digo, los jugadores de los equipos que no están acostumbrados a vivir situaciones de equipos grandes, o que están el Valencia, por ejemplo, en primera este año, luego al final pues se pudo salvar de forma holgada, o el Betis, en fin, en otras temporadas, el estar en puestos de descenso psicológicamente, una equipos que están acostumbrados lo tienen mucho más sencillo. Sí, exacto, porque están acostumbrados a vivir con esa presión, no es lo mismo la presión por conseguir algo, por conseguir meterte en los playoffs o el ascenso, que por permanecer o intentar salvar la categoría. Es más atenazante esta segunda y bueno, es complicado, hay que saberlo gestionar también. Y luego está la otra cara de la moneda, en los equipos que no están acostumbrados a estar en la parte alta de la clasificación o buscar objetivos mayores, bueno, pues se pueden ver con dos caras, ¿no? Con el miedo a ganar, que al final les atenace y no puedan conseguir su objetivo, o al revés, es decir, bueno, vamos a intentar disfrutar la muchas doctrina veces del Cholo de partido a partido, y nos vamos a Inglaterra con el Leicester, y yo creo que es el mejor ejemplo que ilustra algo así, ¿no? Es el mejor ejemplo, ¿no? Intentar disfrutar lo que te encuentres bien y, como tú dices, partido a partido, yo creo que es la receta mejor que puedes aplicar en esos casos. Y el tratar de divertirse, si llegan los buenos resultados, disfrutar de ello, y al final, pues quién sabe si obtener una buena recompensa. Aquí no es momento de disfrutar, momento de sufrir por parte de los dos equipos que necesitan sacar puntos en el día de hoy. De momento sigue el 0-0, no salió ese balón, ahora parecía que sí, pero no. Estaba muy cerquita de esa línea de fondo, ha podido despejar finalmente Campabal. Poco a poco el Girona ya lleva unos minutos jugando en campo contrario, en campo del Mallorca, sufriendo más para salir, teniendo más control del balón el equipo catalán, ¿no? Que son su ADN en lo que lleva Machín en el cargo. Vaya recorte de Richie, también jugando con fuego, recuperó la pelota al Mallorca, pero enseguida la volvió a perder nuevamente. Pere Pons abriendo, ensanchando el juego en esa banda derecha, vuelve a incorporarse ahí a la el centro hacia el corazón del área, el despeje de Abeldaño. Lo peor que puede hacer un defensa, dejar la pelota muerta en la frontal. Efectivamente, porque ahí siempre suele haber un jugador contrario acompañando la jugada. No lo pudo aprovechar en este caso el Girona. Va a recuperar el propio Pere Pons ese balón, pues no. Ahí la lucha de los 2-8 en el terreno de juego, Diego, pero que al final también acabó perdiendo la pelota el centrocampista del Mallorca. Es el Girona el que quiere buscar nuevamente la contra. Trataba de tirar del autopase por esta pareja que está volviendo tanto en el partido de Javi Álamo y Joan Oriol. Pareja de baile. Sí. Encontrándose una y otra vez. Sobre todo porque el Girona está atacando más por esa parte derecha que por esta parte izquierda. Balón hacia la frontal del área, toda la ventaja para la zaga del Mallorca con Juste. Y Salomao, que quiere montar esa contra, se desmarcaba Ortuño, se metía sin embargo fuera del juego, tuvo que tocar en cortito esa pelota para Sissoko. Va a recuperar, va a recoger esa pelota Lago Junior cerca del pico del área, está ya en la frontal Lago Junior, reclama la falta, parecía falta clara, estaba muy cerquita el colegiado del encuentro, pero dice que no. Ha considerado que el contacto no era suficiente, le pilló retrocediendo a Lago Junior, también eso influyó para que cayera más fácil. Jugador liviano como es y habilidoso como es Lago Junior, que al final vio como no pitaba nada el colegiado cántabro del partido. Llega ese balón demasiado fuerte, el pase demasiado profundo para Cristian Herrera. Encomiable la labor de Machín, porque a pesar de que no ha tenido un buen comienzo de liga, ha seguido creyendo en su filosofía, en su idea, en su sistema táctico sobre el terreno de juego,
y al final le está dando buenos resultados. Esto no es fácil mantenerlo cuando sobre todo no consigues en un principio los objetivos que pretendes. Estaba viendo la cara de Pablo Machín, la vimos antes de Fernando Vázquez, en cualquier caso de muchos de los entrenadores que hay en primera, en segunda, segunda B, en fin, en todas las categorías. No creo que sea sano ser entrenador de fútbol en estas jornadas finales, cuando te juegas tanto para ser campeón, para ascender, para descender, en fin. Bueno, no es sano lo que ves, no es sano. Lo que pasa que también debe ser, digamos, como una droga, ¿no? Sí. Que también te metes en el afán competitivo y también hay veces que te lo pide, que te lo demanda el cuerpo. Parece que cuando no lo sufres lo echas de menos a veces, ¿no? Pero desde luego que estos partidos tienen bastante tensión. La falta que favorece al Mallorca, colocando esa barrera el Girona. Sí, Eloy Amagat, el que estaba ahí colocando y hablando con Becerra para colocar esa barrera de puntillas para ganar. Hemos escuchado perfectamente al guardameta del Girona para intentar ganar algún centímetro. Ese lanzamiento muy centrado por parte de Oriol, fácil a las manos de Becerra. Pues el primer disparo, si no recuerdo mal, a los tres palos del Mallorca. Palos, sí. Hubo un rechace que tuvo que agarrar Becerra arriba de un disparo de Ortuño que rechazó, pero eso no podemos considerarlo como un disparo a puerta como tal. Muy centrado este disparo de falta de Oriol. Lo ven 0-0 en el marcador en el estadio Montilivi de Girona, entre el Girona y el Mallorca. Un punto que seguramente le pueda servir un poquito más al Mallorca, quién sabe. Pero en cualquier caso va a buscar los 3 puntos, igual que el Girona, que intenta con ese balón que ha acabado en las manos de Belén Reuter poner a prueba de nuevo al guardameta alemán del Mallorca. Era buen pase, además en una zona intermedia entre los defensas. Me da la sensación que Cristian Herrera se lo lleva largo, es indudable, pero quizá demasiado hacia afuera. Podía haber acomodado su control con el pecho para hacerlo más hacia adentro y tener alguna opción de disparo o centro a la llegada del Lekic. Llegó demasiado forzado, casi sí, a línea de fondo. Vemos también a Fernando Vázquez con los hombres de banquillo de este Mallorca. Va a poner su equipo, el conjunto mallorquinista, la pelota en movimiento. Ha tocado ahí Pereira hacia el centro. Sabater abriendo el juego hacia Oriol, ensanchando un poquito más el campo. Trata por lo menos de hacerlo. No pudo controlar Ortuño esa pelota, pero sí, todavía le favorece, porque hay saque de banda. Llegó el capitán del Girona, Richie, al cruce para despejar ese balón. Le interesa al Mallorca dar amplitud con sus dos interiores, tanto con Salomao como con Lago Junior, que hagan funciones más de extremos para hacerles sufrir y bascular y reajustarse al Girona por su sistema táctico. Tratando de salir a la contra, pero que bien metió el cuerpo ahí Héctor Juste. Ortuño que bajó ahí para echar una mano ahí al centro del campo, el delantero del Mallorca. Y Lago Junior, que ha forzado el saque de banda. Todavía balón para el conjunto mallorquinista. Llegó al cruce este hombre, Foldea Leyen, para despejar el peligro. Sigue desgañitándose ahí el guardameta del Girona, Isaac Becerra. Ya está de nuevo la pelota en movimiento. Juega al Mallorca, tocando Juste. Ahora es el conjunto de Fernando Vázquez el que ha echado al Girona su propio terreno de juego. Nuevamente Juste, el largo ese balón, toda la ventaja para la zaga del Girona. Eloy Amagat, que ha controlado esa pelota, jugando un cortito hacia la banda derecha para Álamo. Trató de tirar el caño y lo ha conseguido. Pero está muy solo, tiene 4 jugadores del Mallorca. Era muy difícil que saliera de esa posición si no se apoyaba en un jugador más atrasado. Exacto, salió del primer cruce, del primer envite, le tiró un caño ahí a Joan Oriol, pero se encontró con Sabater, que fue el que le arrebató la pelota. Taponando las vías de acceso el Mallorca, especialmente por esa banda derecha donde está tratando de volcar el juego el Girona. Envío de Campabadal directamente a los dominios de Becerra.
Y en estos partidos, Ángel, con tanta tensión, ¿los jugadores de verdad escucháis a los entrenadores? Quiero decir, aquí a lo mejor, porque a lo mejor hay aproximadamente 10.000 personas, pues se juegan cuando 60, 70, 80.000 y estás en la banda contraria. ¿Tú escuchas algo de tu entrenador? Yo creo que, a ver, los que están cerca de su banda sí lo pueden escuchar. Ya te digo yo que los que están en el centro del campo más alejados no lo escuchan. Además no lo escucha por dos motivos. Porque no quieres un poco, ¿no? Porque a veces no quieres, ¿no? Que oyes el grito de tu entrenador, que lo reconoces, pero dices, no voy a mirar porque algo me va a caer. Y luego porque no puedes, ¿no? Pero sí, el que está más cerca quizá. Más algo psicológico, más con los gestos, ¿no? que realmente un mensaje directo para sus jugadores, bueno, especialmente también te digo que al entrenador muchas veces le da igual que su jugador le escuche, ¿no? En el sentido de que muchos gestos y muchas acciones son para desahogarse, ¿no? Muchos que se giran directamente a los jugadores de banquillo, ¿no? Ponen cara de, bueno, ¿a mí qué me estás contando? Si yo no puedo ayudar, estoy aquí esperando mi turno en el banquillo. Vuelve a jugar la pelota el Girona. Hemos alcanzado el minuto 30 de esta primera mitad, todavía con el empate a 0 en el marcador. Solamente una ocasión clara hasta el momento en el partido, ese lanzamiento de esquina que se envenenó, que fue directamente a la portería de Belenreuter, después de que Borja García, con la ayuda del viento, pues metiera una rosca espectacular que puntos tuvo de conseguir inaugurar el marcador. Mucho juego en el centro del campo, los dos equipos intentando, afanándose en llegar al área contraria, pero no lo están consiguiendo o lo están haciendo poco. Algo más el Girona, que ha tenido una ocasión en lo que llevamos de esta media hora, y también poco bagaje ofensivo del Mallorca, que hemos contabilizado un tiro a puerta en esa falta. Así es, esa ocasión clara del Girona, tan solo compensada con una ocasión no tan clara, ni mucho menos, una falta muy centrada por parte de Oriol, que atrapó sin problemas de Cerra. Y el Girona sacará nuevamente desde la banda. No ha podido controlar Lekic esa pelota lejos de su área de peligro, ahí en el área de castigo, especialmente en el juego aéreo. Y sin ninguna prisa para poner a esa pelota en movimiento Belenreuter, con los problemas que estamos viendo en esta primera mitad para sacar desde su propia portería. Ahora es un poco más largo ese lanzamiento, pero rifando la pelota, que vuelve a recuperar sin embargo su equipo. El Mallorca, que busca la jugada de ataque. Sissoko jugando atrás. Campabadal tiene espacio en ese lado del terreno de juego para Lago Junior. Buscaba el 1 contra 1, pero lo tapó perfectamente bien la vía Clerc. Está haciendo una defensa férrea Clerc a Lago Junior cuando se tiene que enfrentar a él. Salomao, el que abría el juego hacia la izquierda. Oriol, los apuros ahora para que el Mallorca pueda progresar. Como está tapando ahí un montón de jugadores del Girona en esa parte del terreno de juego. Bien haría o trataría de hacer bien el Mallorca, cambiar el juego y más espacio en el lado derecho. Al final hubo falta. Habrá pelota para el conjunto de Machín. Ya está de nuevo el balón en movimiento. Es Leyó en el que inicia la jugada desde su propia línea defensiva. El Mallorca espera atrás, no presiona la salida de los centrales. La pelota por parte del conjunto catalán. Reclama juego peligroso, eso es lo que ha indicado ahí Cordero Vega. Pereira levantó demasiado el pie. Están bien posicionados tácticamente los dos equipos en el terreno de juego, dejándole pocos espacios a su rival para jugar, hasta el momento imponiéndose las defensas a los ataques de ambos conjuntos. Siguen pasando los minutos, nos acercamos ya casi al sprint final de este primer tiempo, a los últimos 10 minutos, con este marcador de 0-0. Clerc, buen balón ahí al desbarque, la oportunidad para el Girona, que puede marcar. Qué buena la opción de Pere Pons. Pero qué buena la opción y qué buena la defensa de este jugador de Juste, porque Pere Pons con buen criterio había visto a su compañero. Bueno el desmarque, está midiéndole la carrera también su compañero Borja, ve a Lekic, pero Juste consigue reaccionar y taparle esa opción. Se echa las manos a la cabeza Lekic, porque de meter esa pelota ahí Pere Pons hubiera sido mano a mano prácticamente. Sí. Con el portero casi sobrepasado, porque esos balones suelen sobrepasar al portero y te encuentras la portería franca.
Ha podido ser una buena oportunidad para el Girona, que vuelve a intentarlo de nuevo. El balón que esta vez no sorprendió a Belenreuter en el segundo palo, pudo atrapar esa pelota. Una de las mejores opciones, aunque no ha acabado en un remate a puerta. Ese balón entre líneas, le ganó la espalda a la defensa a Pere Pons. Pero no pudo centrar con exactitud. Llegó al cruce perfectamente a Ayuste. Vuelve a jugar de nuevo el Mallorca. Pelota para Campabadal. En cortito ese balón con Sissoko. El malí jugando atrás. Tranquilidad ahora en el Mallorca para iniciar esa jugada desde la cueva. Héctor Yuste, jugado para Aveldaño. El argentino mete ese envío largo demasiado fuerte para el desmarque de Ortuño. Toda la ventaja es para Becerra. Demasiado fuerte y demasiado frontal. No favorecía la carrera ni el desmarque de Ortuño. El tipo de balones que, aunque los controles son realmente difíciles de darte la vuelta para poder pues orientarte. Un balón también aéreo, es más difícil controlarlo con el pecho, darle salida. Al menos si haces un pase de este tipo, por lo menos intentar buscar la ventaja, la carrera de tu compañero. Vuelve a jugar de nuevo el Mallorca. Ortuño se tiene que buscar la vida. Ahora es el que iniciaba él mismo la jugada. Despejó la defensa del Girona. Se queja de una falta. El Girona así lo ha indicado el colegiado del partido, Cristian Herrera. El salto con Yuste. Llevando bien es falta. Llevando bien el partido hasta el momento. El árbitro no está pitando cualquier contacto, pero sí está acertando cuando lo hace. Está el capítulo de faltas, solamente 3 ha cometido el Girona hasta el momento. Esta es la 7ª para el Mallorca. Juega la pelota Lejeune atrás para Becerra. De nuevo el central francés del Girona jugando en corto ese balón. Y el Mallorca que no presiona demasiado, tan solo está ahí Ortuño, un poquito más atrás a Pereira. Sí, como si no se decidiese claramente a presionar, atacar, ¿no? Exacto. Sí. Y siguen pasando los minutos y sigue lógicamente subiendo la intensidad y la incertidumbre en el marcador con este 0-0 inicial. Midiéndose mucho los dos equipos en estos 36 minutos. El miedo a perder alguno de los puntos que antes de empezar el partido pues tienen los dos equipos. Ojo a esta contra porque lo intenta el Girona. Ahí está Lekic. Bueno, vaya cañito que ha tirado Lekic. También le favoreció el segundo, pero llegó después Lago Junior para echar un cable ahí a la defensa y recuperar esa pelota, pero enseguida otra vez el Girona que lo intenta con Pere Pons hacia la derecha para Álamo. El centro con mucho peligro. Ha metido la cabeza Aveldaño. Habrá saque de esquina, bien los centrales del Mallorca. Sí, respondiendo bien a esos balones. Hay veces que se encuentran, como hemos dicho antes, en situaciones de 1 contra 1 y están siendo férreos en las marcas, tanto Juster como Aveldaño, que además también son poderosos en el juego aéreo. Ahí le exigió a Aveldaño ir a buscar ese balón. Bueno, seguro despejó a córner sin complicarse. Como se jugó ahí el físico, tirándose en plancha Lucas Serio Aveldaño para despejar el balón y provocar otro saque de esquina que favorece al Girona. Han llegado casi todas las oportunidades de peligro. Sí, tiene potencial en el juego aéreo el conjunto catalán. Balón otra vez hacia el punto de penalti. Con sangre fría ha podido despejar Lago Junior ese balón. Y el Mallorca que trata de montar la contra. Esta puede ser una buena oportunidad. Vamos a ver porque es un 2-4. Aunque Pereira ahí había perdido ya muchas opciones. Vaya taconazo que ha metido para Salomao. Qué buen balón hacia la frontal. Y ese disparo de Sissoko se ha marchado fuera. No sé si la mejor oportunidad, pero sí la mejor jugada del Mallorca en la triangulación. Sí, la mejor llegada en conjunto, a pesar de que hasta 3 jugadores del Girona intentaron tirar primero a Pereira, aunque ahí vemos la acción final, pero se había zafado de 3 jugadores. Y bueno, no ha conseguido contactar bien el golpeo Sissoko, pero sí había llegado con opciones el equipo balear. Taconazo y de Pereira con muchísima calidad, taconazo con caño incluido, que le dio la oportunidad a Salomao de centrarse, de tocar ese balón en corto para que rematara. Sissoko, que su disparo no posicionó bien el cuerpo y por lo tanto se le fue arriba, quizás demasiado inclinado hacia atrás.
Le fue muy arriba, efectivamente. Vuelve a jugar la pelota al Girona. Camino del minuto 40. La ocasión para el Mallorca, una de las mejores ocasiones y sobre todo una de las mejores jugadas que ha hecho el equipo de Fernando Vázquez en la combinación. Trata de salir otra vez el Girona desde atrás. Hay falta. Amago ahí de cartulina amarilla. Sí, pero Campabadal. El árbitro no quiere sacar cartulinas por cualquier cosa. Indicó la falta, pero se escapó de la posible tarjeta. Campabadal vuelve a jugar de nuevo la pelota al Girona, otra vez con Leyen. Balón hacia la banda izquierda para Clerc. Carlos Clerc, que perdió ese balón, lo recupera Campabadal nuevamente para el Mallorca, que quiere montar la jugada, quiere montar la contra. Ese balón demasiado largo para Ortuño, no se complicó la vida en absoluto Richie y despejó el peligro. Minutos complicados, Antonio, para recibir un gol. Lo que no sé si va a acabar con voz Becerra, ¿eh? Sí. Lleva... Ojo, ese balón sí ha salido. Pensaba que no había salido. Sí se fue por línea de fondo, sacara de portería al propio Becerra. Que seguro que sus compañeros sí que le oyen. No, a él sí. Ajustando continuamente a su defensa. Es cierto que él es el que lo ve de cara, lo ve mejor y por lo tanto es el que más puede ayudar. Va a sacar Becerra desde su propia portería. El envío largo. Pelota todavía para el Girona. A Clerc. Sissoko tocando ese balón para Campabadal. Lago Junior, Campabadal nuevamente. Pudo haber falta, indica el colegiado, sin embargo, que continúe el juego. Aplicando bien ahí la ley de la ventaja. Ortuño hacia la izquierda. Demasiado fuerte ese envío sobre Salomao. Está siendo un partido complicado para Ortuño porque está participando poco, está teniendo poca continuidad, aunque está tirando de marques, entonces esta poca continuidad te hace también perder precisión cuando recibes balones. Peleando Lekic por esa pelota. Fue el último en tocar. Se queda mirando al árbitro como diciendo, sí, he tocado yo, pero el me han empujado. Me han empujado, exacto. Va a poner el balón en movimiento el Mallorca. Ha sacado Oriol esa pelota. Junto le estaba Salomao. Hay muchos jugadores del Girona tapando esa parte del terreno de juego. Finalmente han recuperado ese balón. El control de Pere Pons. Ahora puede llegar la vuelta. Puede llegar la contra por parte del Girona. Era de nuevo Álamo. Pero ese balón ha llegado a los dominios de Belenreuter. Balón ahí para Campabadal. Jugando en cortito esa pelota. Hasta ahí el Mallorca no tiene problemas. Comienzan a partir de aquí. Con esa maraña de jugadores que pone el Girona en esa parte, en esa línea de tres cuartos. Efectivamente, hasta tres cuartos llegan bien. Están teniendo en los últimos minutos más control del balón, más posesión. Pero a partir de los tres cuartos no encuentran opciones. No han encontrado hasta ahora algún pase franco, alguna combinación con desmarque, en fin. En este momento no están encontrando ninguno de los dos equipos esas opciones que le puedan dar algo de chance. La posesión veíamos muy dividida, muy repartida, sí, para los dos equipos. Alternativas en el juego. Florian Leyen cambiando el juego hacia la banda derecha. Nuevamente para Álamo, abre los brazos como diciendo ¿a quién? Buscando algún compañero. Lo ha encontrado en Kiko Olivas. Acumulando ahora hombres atrás el Mallorca y recuperando esa pelota. Dos líneas de cuatro que están siempre muy prestos porque están muy juntos, reduciendo mucho los espacios para jugar y siempre atentos a las ayudas a su compañero. Buena la combinación en el centro en el Mallorca, pero finalmente pudo despejar la defensa del Girona. La ventaja es para Oriol, pero no pudo hacerse con esa pelota, por tanto habrá balón y posesión para el Girona. Se están acabando las opciones en esta primera mitad con 0-0 en el marcador. Nos acercamos al minuto 45 de este primer tiempo. Trata de estirarse, un gol ahora sería fundamental para cualquiera de los dos equipos. Balón hacia el corazón del área, José Balón que queda suelto, despejado Campabadal. Y el Girona que vuela la carga, que quiere intentarlo de nuevo. Amagat jugando atrás.
El Mallorca pasándolo mal en este tramo de partido, acumulando muchos jugadores, viendo cómo el Girona se va hacia adelante, intentando buscar la portería de Fellenreuter. Aunque la contra ahora puede favorecer el equipo de Fernando Vázquez. Salomao, el que juega hacia la derecha, Campabadal. Tiene más en la banda Lago Junior, que es el que va a recibir. Vaya caño que ha tirado Lago Junior, pero después se quedó sin campo. Ha sacado petróleo, ¿eh? Sí, ha sacado un saque, un córner ahí donde parecía que no iba a encontrar nada. Que he visto la primera parte de llegadas de ambos equipos, es desde luego una situación más beneficiosa de lo habitual. Saque de esquina favorable al Mallorca. Ser Damián Sabater que ponga ese balón en movimiento. Es decir, creo que es el primer córner en todo el partido para el conjunto mallorquinista. Lógicamente hay de todo dentro del área. Ojo ese balón hacia la frontal del área chica. Puede despejar la defensa del Girona y no prolonga casi nada en esta primera mitad. Cordero Vega, que acaba con este empate a 0 Ángel Vivar Dorado. Hay pues mucha tensión y muchas cosas todavía por decidir este partido, pocas ocasiones, pero de momento tablas, empate a 0 en el marcador. Hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos para contarles el segundo tiempo hasta ahora. Diamante. La palabra deriva del griego adamantos, que significa irrompible, indomable, invencible. Así es el espíritu de todos los que compiten en la Diamond League. El domingo 22 a las 6 de la tarde, Diamond League, Rabat, en Canal Plus Deportes. De nuevo les saludamos, como ven está a punto de comenzar esta segunda mitad en este estadio de Montilivi con el 0-0 que comenzó esta primera parte con poquitas ocasiones de gol en la primera mitad. Ángel Vivar Dorado, vamos a ver lo que ocurre en este segundo tiempo, a ver si tenemos un poquito más de suerte, si arriesgan un poquito más, aunque no es fácil, y vemos goles y vemos un poquito más de espectáculo en el terreno. Sí, quizás ha primado en esta primera parte no cometer errores, que tu rival no te haga ocasiones. Bueno, el Girona quizá vaya más obligado, lo has comentado Antonio en la primera parte, que el Mallorca. El Mallorca puede optar a ganar un punto, al Girona se le queda corto, con lo cual tendrá que apostar un poquito más el equipo gerundense. Pues ojo a esta oportunidad, la caída dentro del área y va a haber penalti. Pues 20 segundos hemos tardado en ver una ocasión clara de gol. Hay penalti de este hombre, Héctor Yuste, se queda mirando al colegiado, lo encuentra Cordero Vega, la cara también de circunstancia de Fernando Vázquez, cartulina amarilla para Yuste, y vaya si puede cambiar el encuentro en apenas 20 segundos nada más de esta segunda mitad. Vamos a ver de nuevo la jugada repetida, el toquecito por detrás de Yuste, lo suficiente como para derribar al delantero. Bueno, pues un poquito de Yuste y yo creo que otro poquito que le pone Borja García. Sí, yo creo que lo que le incita al árbitro a pitar penalti es que Juste no acaba de tocar balón, y como Borja se va al suelo, pues por eso pita penalti. En todo caso a mí me parece riguroso, porque Borja también cae al suelo porque intenta proteger el balón, y también entiendo que él contacta con Juste. Pues oportunidad clara de verdad para el Girona para abrir el marcador en el primer minuto de esta segunda mitad. Buscamos ocasiones de peligro, pues ahí está, preparado para batir Cristian Herrera al guardameta Werdenfeller, y el primer tanto que sube al marcador, Cristian Herrera, que pone el 1-0 en el marcador en Montilivi después de ese, digamos, dudoso penalti que ha indicado Cordero Vega. Ha transformado Cristian Herrera. Girona 1, Mallorca 0. Vamos a ver cómo reacciona el Mallorca, porque es salir del vestuario y desmoronarse en 30 segundos todo lo que has hablado en el mismo. Tendrá que reaccionar el equipo mallorquín, porque ahora sí que va por detrás en el marcador y tendrá que exponer un poco más. No creo tampoco que el Girona se meta en su campo a defender el resultado, no suele ser su mentalidad. El que bien ha tirado, al ángulo superior izquierdo, ha engañado totalmente, pero además arriesgando, porque le ha pegado ciertamente arriba. De haberlo adivinado Fellenreuter, yo creo que tampoco hubiera llegado a tocar ese balón, ese golpeo.
arriesgando mucho, porque a poco que hubiera tocado un pelín más arriba se le hubiera podido ir fuera de la portería, pero encontró, y vaya se encontró Cristian Herrera la portería del Mallorca. 1-0 y un tanto que puede cambiar o debe cambiar el rumbo del partido. Lógicamente el Mallorca tiene que arriesgar después de este gol que acaba de comenzar, como dices Ángel, pues un gol que cambia la estructura del partido. Un gol, pues mira, se ha quitado la chaqueta Fernando Vázquez para empezar. Ha dicho, qué calor me acaba de entrar con este tanto de Cristian Herrera, porque evidentemente qué calor y seguramente qué enfado por lo que hablamos, ¿no? Porque estás preparando la segunda parte, tu equipo viene de no sufrir ocasiones en la primera y en esta segunda nada más empezar, pues en una acción además ciertamente rigurosa. Ese penalti que indicó Cordero Vega con cartulina amarilla para Héctor Juste, para el central del Mallorca. Para Álamo, ¿no? Parece que ha sido para Javi Álamo, me ha parecido ver. Sí, bueno, la tarjeta amarilla en el penalti, efectivamente, pero del penalti. Ahora la jugada me ha dado la sensación que ha enseñado a Javi Álamo. Primeras cartulinas amarillas del encuentro. No hubo ninguna en la primera parte, por cierto, recordar, marcadores en otros campos de los partidos que han comenzado también a las 6 de la tarde. Está ganando el Córdoba 1-0 al Elche, el Tenerife está ganando 2-0 al Valladolid y hay empate a 0 en el marcador en el Albacete Alcorcón. Así que, bueno, pues moviéndose los marcadores y aclarando un poquito más cómo pueden de momento quedar las cosas. El capítulo de tarjetas, que ya lo comentábamos, esa que dio Juste en el momento del penalti, y hace un instante Javi Álamo, y un resultado que puede complicar la vida al Mallorca y le puede dar y mucha vida al Girona. Le podría colocar, de acabar así el encuentro, con 59 puntos, a la espera de lo que puedan hacer el resto de sus rivales. Pero en cualquier caso, para no volver loco a nadie, vamos a esperar a que acabe o que estén a punto de concluir pues todos los partidos, para saber por dónde pueden ir los tiros, por dónde puede acabar, por ejemplo, el Girona, si en la parte todavía más alta de la clasificación, si el Mallorca puede salir de esa parte tan delicada, si se va a complicar la vida en caso de derrota. En fin, quedan todavía muchos minutos, porque está claro que ha cambiado la película nada más salir. A los 20 segundos ha llegado ese penalti que ha transformado Cristian Herrera y ha mandado a Fernando Vázquez a calentar a algunos de sus hombres. Recordemos, en el Mallorca, Cabrero, Compari, Trullols, Oscar Díaz, Brandon, Acuña, Paul Roquet. Y en el Girona, Germán, Corís, Jaime Mata, Alcaraz, Felipe Sanchone y Sobrino. Los hombres a la espera de entrar, de saltar al terreno de juego, que de momento registra este marcador de 1-0 con el tanto que ha conseguido Cristian Herrera al transformar este penalti. Algo parecido estaba pensando, Ángel, lo que sucedió no con un empate, sí con, o mejor dicho, con un empate, ahora con 0-0 el marcador, iba perdiendo. En este caso hablo del Sevilla el pasado miércoles, también nada más salir de los vestuarios, por lo que parecía como que el Liverpool estaba pasando por encima del Sevilla. Cambió en apenas 20 segundos, lo que cambia el fútbol, nada más salir de los vestuarios con una acción como esta. Sí, porque un gol muchas veces para un equipo es balsámico, te da confianza, te da seguridad en lo que estás haciendo y empiezas a jugar de una manera mejor, más eficaz, y por contra al equipo que lo recibe, pues le puede entrar dudas, ¿no? Pues vamos a ver si surgen o no esas dudas en el Mallorca. De momento, si surgen dudas a la hora de buscar el balón en la portería contraria, ese pase de Diogo Salomao, demasiado fuerte, no encontró a nadie, y sacará de portería ahora Isaac Becerra. Seguramente gritará un poquito menos y estará algo más tranquilo después de ese tanto de su compañero de Cristian Herrera, que ha puesto el 1-0 en el marcador. Bueno, y ahora yo creo que sigue todavía el problema del viento, porque fíjate el saque de Isaac Becerra, la media sonrisa, mirando ya al césped, pero sí, vemos cómo se mueve la red de la portería. Se ha ido directamente a la banda, además consiguiendo muy pocos metros. Sí, le va a servir a Becerra para ajustar ese golpeo, tendrá que pegarlo más plano y que coja menos vuelo si quiere llegar más lejos. Vuelve a jugar la pelota al Mallorca. Lógicamente tendrá que adelantar líneas el conjunto de Fernando Vázquez. Después de este gol, nada más salir prácticamente de los vestuarios, ese penalti que indicó Cordero Vega, que transformó Cristian Herrera. Balón que se ha perdido directamente por línea lateral. Habrá saque de banda. Que Machín quiere hacer ya algún cambio. Daba la sensación de que estaba dando instrucciones a un jugador. Se había ya despojado del chándal.
y a pesar de que va por delante del marcador, parece que puede introducir un cambio. Esa pelota que a punto estuvo de quedarle Ortuño. No es Machín un entrenador que le guste conservar el resultado, le gusta jugar de igual a igual a pesar de que vaya por delante en el marcador, y me da la sensación que ha visto, no sé si ha visto algo que no le ha encajado, porque su equipo está defendiendo ahora en su medio campo y por ahí pueda inclinarse. Vamos a ver si es así o es que tiene algún jugador suyo algún problema. Pues saldremos de dudas en un instante, porque efectivamente se va a producir esa primera sustitución. Ha dejado pasar esa pelota Javi Álamo en este minuto 8 de esta segunda mitad. Va a producir la primera sustitución del encuentro. Y es Alcaraz, sí, con el dorsal número 14, y se marcha Eloy Amagat. No sé si tiene ahí por la cara que reflejaba Eloy Amagat seguramente algún problema físico. Y ese primer cambio en el encuentro, la entrada de Alcaraz con el dorsal número 14. La primera variación en el conjunto de Pablo Machín. Ha puesto la pelota en movimiento Oriol. Retrasando esa pelota Héctor Juste. Y Berenreuter, que poco pudo hacer en ese fantástico lanzamiento en el penalti. Y Becerra, que se gusta un poquito después de lo que ha sufrido en la primera mitad. Becerra ya va midiendo también el tiempo. Es pronto todavía, pero... Es pronto, pero bueno, lo va midiendo. Qué apuros tienen los guardametas para poner la pelota en movimiento desde ese lado izquierdo del terreno de juego. Alcaraz, que se ha juntado en un principio, parece, con Pere Pons en ese doble pivote. Parece que van a hacer ese doble pivote como comentamos. Vuelve a intentarlo el Mallorca y fuera de juego. Está Salomón en situación antirreglamentaria. Tardó en levantar el banderín, pero lo hizo el asistente de Cordero Vega. Ahí está la jugada, claro, el fuera de juego del jugador portugués. Va a poner la pelota en movimiento el Girona. Ahora, lógicamente, sin ninguna prisa, no solamente Becerra, la pareja de centrales, la tripleta que hay de hombres que cierran en el Girona, sin ninguna prisa para poner ese balón en movimiento. Se ha ido directamente fuera. Ese pase largo, todo lo contrario para Berenreuter. Vuelve a jugar esa pelota al Mallorca en defensa. Juste para el daño. El argentino ha tocado esa pelota para el hombre que acabó cometiendo ese penalti, o por lo menos eso fue lo que interpretó Cordero Vega. El control por parte ahí de Alfredo Ortuño, que al final acabó perdiendo esa pelota. Pero ahora saque de banda, porque el último a tocar el balón fue este hombre, el capitán del Girona, Ricci. Y ha puesto ya el conjunto balear la pelota en juego. La falta clara. Esta puede ser una buena oportunidad, un poquito lejos de la portería de Becerra, pero el balón parado llegó la única ocasión, el único acercamiento del Mallorca en la primera parte. Sí, pero el Mallorca ya está jugando en campo contrario. Está empezando los jugadores de centro del campo y medio puntas a contactar más con el balón, jugando en tres cuartos del rival. En fin, el Girona sufriendo, porque, como comentaba anteriormente, no es un equipo que se dedique a defender o que guste en esa situación. Colocando la barrera Isaac Becerra. Es muy pronto, 11 minutos se me antojan tempranos para defender un resultado, sobre todo pensando en que al Girona lo que le vale son los 3 puntos. Ese disparo muy desviado a la derecha de la portería de Becerra, tratando de sorprender. Ahí está el toquecito en corto, yo no sé, parecía que había tocado un jugador de la barrera. Sí, daba la sensación. Golpeó el jugador del Mallorca con empeine interior y eso fue alejando el golpeo, pero también daba la sensación que había tocado un jugador del Girona. No obstante, se había abierto la barrera, cosa poco recomendable, ¿no?, para defender esos golpeos de falta.
Fue Isaac Sabater el que le pegó al balón después del toque en corto de Joan Oriol. Pero ese disparo se marchó desviado a la derecha de la portería de Becerra. Va a ser el conjunto de Pablo Machín el que ponga ese balón en movimiento. Javi Álamo hacia el banderín de córner prácticamente, ganando metros. Salomao fue el último en tocar esa pelota. Ahí estaba Salomao. El centro con mucho peligro desde la banda derecha de Javi Álamo, el primer palo, y habrá saque de esquina. Llegó al cruce Héctor Yuste para despejar el balón. No tiene ninguna prisa Borja García para poner esa pelota en movimiento. Ahí llega ese córner hacia el primer palo y el disparo, jugada no sé si ensayada, pero le salió francamente bien. Se ha marchado en la izquierda de la portería de Belenreuter. Otra oportunidad más para el Girona, y casi todas están llegando ahí a balón parado desde el saque de esquina. El hombre que entró en la segunda mitad, Alcaraz, fue el que le pegó al balón libre de marca. Libre de marca, entra desde la frontal del área. Había dos jugadores, se mueven, hacen un desmarque, le hacen dudar a Lago Junior si perseguir la marca o no. Y al final, bueno, pues le llega el balón franco para... si hubiera cogido portería hubiera causado un problema al portero del Mallorca. La ocasión ahí de Alcaraz en esa jugada desde el lanzamiento de esquina, todo el mundo pendiente ahí en el área chica. Él llegó desde atrás sin marca y tuvo una buena oportunidad para por lo menos poner en peligro a Belenreuter. A la espera de lo que pueda hacer el Oviedo o el Osasuna, el Girona se podría colocar incluso quinto. Podría entrar, sí, 59 en puntos. Zona de playoff, sí. Si gana hoy, entra, pero esperando los resultados de mañana también. Sí, porque el Elche ha empatado su encuentro frente al Córdoba, empatándose ese partido, otro de los equipos aspirantes a entrar en esos puestos de promoción en ese playoff. Juega la pelota Joan Oriol. Alcaraz recibe la falta, parecía clara, sí. Acaba indicando ahí finalmente el colegiado cántabro. Hace un buen gesto técnico Alcaraz, que en vez de pegar al balón, que era lo más fácil en esa posición, quiere salir con ella controlada y jugada, con ese bonito gesto técnico, con ese sombrero a su adversario. Va a entrar Brandon en el Mallorca. Ahí está preparado para entrar en este minuto 15. Va a mover el banquillo Fernando Vázquez. Recuerden que había entrado Rubén Alcaraz en lugar de Amagat hace un instante, y preparado Brandon para saltar al terreno de juego. El Mallorca que debe adelantar y arriesgar un poquito más. Adelantar líneas y arriesgar para acercarse al marco de Becerra. Entra Salomao por esa banda izquierda, pero Javi Álamo muy atento, ha podido despejar el peligro. Va a llegar el cambio, sí. Antes de que se ponga la pelota en movimiento, pues se va Salomao. Va a ser lo último que haga en el partido para que entre Brando con el dorsal número 8. Ha entrado quizá demasiado en juego Salomao en el día de hoy. Busca reactivar ofensivamente Fernando Vázquez a su equipo, dándole más movilidad a Brandon. Vamos a ver si Brandon actúa en la media punta y se desplaza Pereira a la parte izquierda del ataque, como así parece. Pues ahí está el propio Brandon dando indicaciones a sus compañeros de cómo deben colocarse sobre el terreno de juego. Fue el que impactó, el que tuvo esa ocasión impactó con el balón, el que tuvo esa ocasión de peligro, pero disparo flojo y desviado a la derecha de la portería de un Becerra, que va a poner la pelota en movimiento. Falta. Sí. Falta otra vez. Otra falta más. Y vamos a ver si hay cartulina amarilla. Se echaba la mano ahí al bolsillo el colegiado. Sufriendo el Girona, teniendo que cortar a los jugadores del Mallorca por faltas, con faltas. La falta de Borja García. Sí.
Y balón que va a poner de movimiento el Mallorca. Siguen pasando los minutos. El crono que va en contra del equipo balear. Ahí está. Amarilla. Sí. Vemos cómo echaba la mano en el bolsillo. Vimos el plano que nos ofrecía esa tarjeta amarilla. Ahora sí, claramente la tarjeta amarilla para Borja García. No había mostrado ninguno en la primera mitad el árbitro del partido. Cordero Vega ya lleva 3. Vuelve a la carga de nuevo el Mallorca. Ese balón que va a quedar ahí suelto desde el suelo. Ha mandado el balón a córner. No ha querido Rubén Alcaraz complicarse la vida. A ver los brazos de sus compañeros intentando dar explicaciones, como diciendo, mira, ante la duda prefiero mandar el balón directamente fuera. Y hace bien, una vez que se le queda el balón entre las piernas, que el primer despeje no es limpio, tiene que quitarse el peligro de la forma más rápida y más segura. Sí, porque estaba en una zona realmente peligrosa. La oportunidad para el Mallorca, hacia el primer palo va ese balón. Ha despejado Cristian Herrera, el autor del gol, esa pelota, pero insiste el conjunto balear. Por esa banda derecha, le envió hacia el punto de penalti. Ha despejado momentáneamente la defensa del cuadro catalán. Pereira ha perdido ese balón y la contra puede ser muy peligrosa para el Girona. Ese balón se ha quedado muy cortito y ha tenido la fortuna, creo que ha sido Campabadal, Edu Campabadal, de corregir y cortar ahí un avance y una el pase era bueno, lo que pasa que lo iba frenando el campo, era muy raso, tocado flojo, y el estado del terreno de juego lo iba frenando, con lo cual propició ese corte del jugador del Mallorca. Al margen del viento, Ángel, da la sensación de que está seco el campo, que no rueda. El viento ayuda a secar el campo si es que lo han regado, ¿no? Entonces esos golpeos, vamos a ver la ocasión. Sí, le envía hacia el segundo palo. Buena ahí la parada de Becerra para hacerse la pelota, ¿no? La mezcla un poquito de las dos cosas, del viento y lógicamente el efecto que ha podido hacer para secar todavía más, para que hubieran regado el césped, y que esté más lento, lógicamente. No pudo llegar Pereira. Buena la acción ahí de Isaac Becerra. Bueno, el salto del guardameta del Girona. Con el muslo controló esa pelota Beldaño. Está ganando más el Mallorca esos balones largos, esas primeras jugadas, la defensa, los centrocampistas, incluso cuando juega en campo contrario, las segundas jugadas, teniendo más intenciones de hacerle daño a su rival, y el Girona no siendo capaz de enlazar su juego, de superar esa línea de presión del equipo balear. Todos los balones que coge Becerra los pega hacia adelante, y en esas están perdiendo hasta el momento, en esta segunda parte de que metió el gol, las acciones los jugadores del Girona. Tocó de cabeza Beldaño ese balón, pero sigo insistiendo en lo mismo, que tengo la impresión de que debería arriesgar un poquito más el Mallorca si quiere sacar algo positivo. Faltan todavía bastantes minutos, pero es que no se ha acercado al marco de Becerra. Está intentando jugar, lo está haciendo más en campo contrario, no está teniendo quizá la claridad en los últimos metros de encontrar la solución. El Girona es un equipo que defiende bien, que se posiciona bien, cierra los espacios, no está encontrando esa solución, no está encontrando a lo mejor esa circulación del balón más rápida que le hace falta para encontrar espacios en las basculaciones, desajustar a la defensa del Girona. Pero es verdad que el Girona tampoco lo está haciendo, pero no le hace falta, porque está ganando con el tanto de Cristian Herrera, que ya hemos comentado, le podría meter muy arriba si es que acaba así el encuentro en la clasificación. Yo de todas maneras sigo diciendo que es pronto para defender un resultado. El Girona lo está haciendo quizá porque no puede salir de su campo, no está encontrando las vías, pero en cualquier momento el rival, además con el potencial que tiene el Mallorca en ataque, te puede realizar una ocasión, un gol. Otra pérdida de balón ahí del Mallorca, aunque ha podido recuperar ahí la verticalidad Pereira para hacerse con esa pelota. Vemos ahí como también da la sensación de que hubiera un segundo cambio. El marco de Becerra. Los 5 jugadores de defensa, podríamos decir, del Girona están bien posicionados, solventando la situación. El centro del campo lo está perdiendo las segundas jugadas, perdiendo los rechaces y perdiendo también el control del partido, que está siendo ahora mismo llevado por parte del Mallorca. El segundo cambio en la final del Mallorca, pues, entró Acuña, se fue Pereira, fue lo último que hizo. Ese disparo que se marchó desviado. Seguramente con ese cambio Acuña se pondrá en la punta de ataque con Ortuño, jugador de pelea, de mucho poderío físico, de pelear los balones, sobre todo que lleguen al área,
quizá desplace seguramente a Brandon a esta parte izquierda. Ha puesto el balón en movimiento Becerra. Esa pelota se va a marchar directamente fuera. En el Ecuador de este segundo tiempo, en el último cuarto del partido. 23 minutos de esta segunda mitad con ese marcador de 1-0, el tanto de penalti que consiguió transformar Cristian Herrera. Un golazo que entró por la parte superior izquierda del marco de Belenreuter. La única ocasión clara que ha habido en esta segunda mitad. Ha despejado Clerc ese balón. Bueno, pues Sobrino ahí está preparado para entrar al terreno de juego. Va a ser también el segundo cambio en las filas del Girona. Los movimientos de ajedrez. Cambio en las filas del conjunto gerundense. Se retira Lekic. Vamos a ver la posición de Sobrino en el campo, intentando quizá tener más posibilidades del balón de recuperar su juego el Girona. La sustitución de Dejan Lekic. Ha entrado Sobrino en su lugar en este minuto 24 del segundo tiempo. Cuando Joan Oriol, la sensación de que el Girona ha enfriado el partido. No está dejando prácticamente que el Mallorca se pueda acercar a la portería de Becerra. Ha hecho su trabajo, que es adelantarse en el marcador. La posibilidad clara de poder conseguir 3 puntos que pueden ser de oro. Está siendo sólido en la defensa. Quizá no está teniendo ese control en el centro del campo, pero defensivamente sí están consiguiendo quitarle los caminos al Mallorca. Está consiguiendo que no le haga ocasiones el equipo balear. Javi Álamo, que va a poner la pelota en movimiento. Ahí está Sobrino, el hombre que ha entrado hace un instante al terreno de juego. La segunda sustitución en el equipo de Pablo Machín. Bueno, pues colocado en la situación donde estaba Lekic, ahí en la punta de ataque. En la punta de ataque, sí, para reactivar un poco esta zona. Es Abeldaño el que mete ese balón largo. Peinando a Acuña esa pelota. Brandon tratando de progresar por esa banda izquierda. Resbaló un poquito, lo que le hizo perder la posibilidad de progresar. Sacará de portería Becerra. Empiezan a entrar las prisas, lógicamente, ya al Mallorca. Utilizó su veteranía Kiko Olivas para meterle el cuerpo justo cuando a Brandon se le fue un poco el balón. Y a partir de ahí, pues con su veteranía, como digo, consiguió el saque de meta fácil para ellos. Ahí está Becerra poniendo el balón en movimiento, el saque largo. Ya ha medido el viento. Y tanto. Ha llegado casi hacia la frontal del área y puede originar una oportunidad para el Girona. La ocasión, ese envío de Cristian Herrera en el pase de la devolución de Sobrino. No llegó Cristian Herrera en la combinación. Anduvo más rápido Belenreuter para hacerse con la pelota. Sí, le siguió el defensa Cristian Herrera y la pared además se marchó larga. Siempre en esas zonas de área son muy buenas soluciones las paredes y hay que intentarlas. Esta puede ser una buena oportunidad también con ese balón en profundidad, buscando al propio Cristian Herrera. Campadaval jugando para el Mallorca, que vuelve a perder muy rápidamente ese balón, demasiado rápido. En la posesión el conjunto balear. No consigue profundizar el Mallorca, no consigue hacerlo, no consigue acercarse a la portería rival, tener situaciones en el área que puedan originar o disparos o desmarques o situaciones de peligro, centros al área. No consigue hacerlo. Está cerrándole bien en este sentido los caminos el Girona. Bueno, está ganando el Alcorcón en el Albacete, un resultado que, bueno, pues que le viene bien al Mallorca y no tan bien al Girona. El Alcorcón, uno de los rivales de los equipos que están, de hecho está a un solo punto tan solo del Girona. Ahí en la búsqueda del playoff. Hay falta de Edu. Campabadal le dice al asistente que no está de acuerdo con la decisión. Bueno, toque en cuanto hay un mínimo contacto, sí. El defensa se va al suelo, el árbitro tampoco quiere complicarse y pita falta.
No creo que Campabadal tenga tanta fuerza que con solo poner, ¿no?, la palma de la mano sea capaz de derribar ahí al francés. Florent vuelve a jugar luego la pelota el Girona por esta banda derecha. Javi Álamo tratando de marcharse y ha conseguido forzar un saque de banda muy cerquita del banderín de córner, y va a llegar el tercer y último cambio en las filas del Girona, y el propio Javi Álamo. Vaya paliza que se ha dado. Sí. Quiere también tener la posibilidad el entrenador del Girona, ante la paliza de Javi Álamo, de reactivar la banda, de tener también profundidad, y busca hacerlo con esta sustitución. Minuto 28 de juego, ya ha hecho los 3 cambios el entrenador del Girona. Pablo Maffeo ahí está saltando al terreno de juego. Efectivamente, los 3 cambios que ha introducido ya Pablo Machín. Javi tiene también una tarjeta amarilla. Maffeo es un chico que le puede dar también más seguridad defensiva, y que además tiene que tener, por su juventud, el fuelle, por decirlo de alguna manera, de llegar a posiciones también ofensivas. Pues tercera sustitución en el Girona, casi en el último cuarto de hora de partido. Ojo a esta entrada, ha ido con todo a por esa... Y así le muestra la tarjeta el árbitro a Brandon. Había pitado primero la otra falta, pero luego, ante esta jugada peligrosa, había pitado primero esa falta, pero sí es cierto que le pega una patada al jugador rival. Le pega a Pere Pons, pero le ha podido hacer bastante daño, además. Llega muy fuerte, llega pasado de vueltas, no frena. Y vamos a ver, porque me da la sensación que, exacto, que le enseña tarjeta amarilla a Pere Pons. No estoy seguro si a Brandon también, me ha parecido que sí. Cartulina amarilla para Pere Pons, y estoy casi convencido también que la ha visto Brandon. Esa posterior jugada, la entrada fue realmente dura del jugador del Mallorca. Se echó al suelo Oriol para despejar esa pelota. Ahí está Joan Oriol. Y va a ser Maffeo, Pablo Maffeo, el que ponga la pelota en juego, el último hombre en saltar a incorporarse al terreno de juego. La pelea ahora de los dos equipos por hacerse con esa pelota, y va a haber cartulina amarilla para Beldaño, para el central argentino. Ya tienen cartulina los dos centrales del Mallorca. La jugada del penalti la vio Héctor Yuste, y aquí a Beldaño por esta acción, por esa pelea. Sí, esto es el ejemplo de lo que es un balón dividido, ¿no? Sí. Podemos ponerlo como ejemplo sin ninguna duda, porque no tenía dueño esa pelota. Dueño, ¿no? Exacto. Y al final llegó esa patada de Beldaño, y la cartulina estaba muy cerquita. Cordero Vega de la jugada. Va a poner el balón en movimiento el Girona. Richie hacia el pico del área. El despeje de Brandon no fue del todo bueno, pero le cayó ahí a su línea defensiva. Campabadal se ve igualando el capítulo de faltas. Lógicamente, según van pasando los minutos, la tensión va creciendo, y la importancia de los puntos en juego. El Mallorca es el que tiene que trabajar para buscar sacar algo positivo de este Municipal de Montilivi, porque está perdiendo 1-0 con el tanto de penalti de Cristian Herrera. Podría dar 3 puntos fundamentales al Girona en esa pelea por buscar puesto en la promoción. Brandon no va a poder controlar esa pelota, quiere salir el Girona. Cristian Herrera, que bien se ha marchado ahí de la entrada de Sissoko. El balón ahí demasiado largo para Pablo Maffeo. Vuelve a recuperar la pelota el Mallorca. Acuña, la pelea de Acuña, que va a ir al suelo, va a provocar la falta. La falta de Pablo Maffeo. Muy protestada por los seguidores del Girona, también por los jugadores del conjunto de Pablo Machín. Vamos a ver la acción, el braceo. Quizá Acuña, en su afán de meter el cuerpo, de proteger el balón, lo hace en exceso y se va yendo al suelo. Lo que sucede que el árbitro interpreta que no ha sido así, que ha sido justo lo contrario, y que Maffeo le desequilibró. La fuerza de Acuña provocó esta falta, que puede ser peligrosa. Balón hacia el corazón del área, y ese balón que ha despejado Becerra, vaya mano, pues no sé cómo, vaya mano, pura de reflejos, vaya parada de reflejos que le da a su equipo seguir bueno,
la parada del partido paradón. de largo. Y si saca algo positivo el Girona en el día de hoy, será gracias a este eso, paradón. exacto. Uf, qué barbaridad, como toca Ortuño. Es que además hay 2 toques. Sí, sí. Hay primero el de su compañero, vamos a ver el córner. El lanzamiento hacia el primer palo. Ha despejado Cristian Herrera. Vaya ocasión tan clara de peligro que ha tenido el Mallorca para poner las tablas en el marcador. El empate a 1. La Bella Sabater, ese balón se va por línea lateral a ser favorable al Girona, que respira. Una parada llena de reflejos, porque es que su defensa ya la complica ese balón porque lo peina, y habiendo un jugador delante que ha sido Ortuño, que parece ser que la peina también, pues claro, en última instancia hace reaccionar a Becerra, pero muy rápidamente. Ocasión clarísima la que ha tenido ahí el Mallorca. Y vamos a ver si no le entran dudas al Girona, porque a pesar de que estaba defendiendo bien, cerrando los espacios, al final, si tu rival está en campo contrario, se pueden dar estas situaciones que en jugadas aisladas te creen peligro, ¿no? No se llegó a tocar Ortuño al final esa pelota, en cualquier caso sí es seguro que había tocado un defensa del Girona. Si no la toca, despista igualmente, porque hace un gesto de estaba tocar. muy cerca de la portería, además el efecto también del viento, la oportunidad para el Girona, la carrera de Sobrino, la oportunidad clara de gol. Sobrino, no hay portero, ha podido despejar la defensa mallorquinista. Al final Fellenreuter se pudo hacer con ese balón. Buscaba a su entrenador Machín la entrada de Sobrino en el campo, dándole más velocidad, sustituyéndole por Lekic, que es un jugador de un juego más posicional, más estático. Y en esta primera acción, después de llevar unos minutos en el campo, es cuando lo consigue el jugador del equipo gerundense. Esta es la acción nuevamente repetida, cómo le gana por velocidad a Sobrino. Se echa el balón largo, pero están atentos también, en este caso, la ayuda de el jugador del Mallorca. Trullols está preparado para saltar al terreno de juego, va a ser el tercer y último cambio en las filas también del conjunto mallorquinista. Reclamaba una posible cesión en esa jugada, lógicamente no creo que fuera la intención del defensa del Mallorca, después de ese pelotazo que pudiera su guardameta hacerse con el balón. Entramos en los 10 últimos minutos de partido con este marcador de 1-0 que pudo haber cambiado después de ese paradón de Becerra. La falta que tocó un defensa del Girona, como llegó a peinar ligeramente. Ortuño por lo menos molestó lo justo al guardameta del Girona, que pleno de reflejos evitó el empate a 1. Buena defensa de los 3 centrales del Girona, buen comportamiento, reduciendo prácticamente las posibilidades a ser nulas a los delanteros del Mallorca. Se retira Joan Oriol, también desfondado, ese emparejamiento que vemos en la primera parte con Javi Álamo. Y bueno, pues ha entrado al final con Pari, veíamos, sí, el rótulo es correcto, porque veíamos hace un instante a Trullols. Ha cambiado de opinión Fernando Vázquez. No sabemos si tiene algún problema Oriol. Estaba preparado Trullols para saltar al terreno de juego, pero en el último instante ha cambiado de opinión. Y seguro, tiene más pinta eso, de que Oriol puede haber tenido algún problema físico. Que a lo mejor a última hora iba a hacer ese cambio, pero le ha dicho Oriol que tenía un problema físico y se tendría que recuperar y ha tenido que readaptar el cambio. La entrada de Company cuando sale el número 2, en cualquier caso tercer y último cambio en las filas del Mallorca, que tiene que arriesgar si quiere sacar algo positivo. Recordamos esa racha horrible de la que venía rota el pasado fin de semana. Y además fuera de casa, no sé, son 11 puntos tan solo. Sí, es que lleva. Sí, tiene un bagaje pobre el Mallorca en lo que va de campaña fuera de casa. Estamos viendo en el partido de hoy, a pesar de esa ocasión que ha tenido a balón parado, no está consiguiendo generarle problemas a su rival. Quizá no está teniendo esa continuidad y rapidez en el juego ofensivo en 3/4 de campo hacia adelante. Y bueno, eso es lo que le está impidiendo sacar algo en el día de hoy. Se le acaba el tiempo, el rostro serio de Fernando Vázquez. Se llevó el sofocón con el gol, se quitó la chaqueta y ahora se la ha vuelto a poner, ¿no? Ha dicho, bueno, tampoco hace tiempo como para estar sin ella. Que pierda los 3 puntos, vale, pero que coja un resfriado ya con esto, pues tampoco es plan. A la espera de lo que pueda hacer, bueno, la verdad que el calendario le puede ayudar al Mallorca en caso de una posible derrota, porque mañana la Ponferradina, que es de momento el equipo que está junto a él, salvados los dos con 43 puntos, el Almería es el que marca el descenso, pero la Ponferradina juega ante el Alavés, que se juega la vida
Sí, me parece que tiene también ganado el gol a verás el Mallorca al Almería, si no me fallan los números, con lo cual también tiene ese margen, ¿no? Y el Almería que juega en casa, eso sí, pero con un rival también que se está jugando no solamente la vida, sino el puesto incluso de acceso directo, como es el Real Oviedo. No hay ningún partido fácil, si vemos el calendario que le quedan también a estos dos equipos por delante, no hay ningún partido fácil. El Girona tiene al Valladolid fuera, al Corcón en casa y Ponferradina fuera, que pues ninguno son fáciles por unos motivos o por otros. Bueno, lo comentamos al inicio de la retransmisión, prácticamente todos los equipos, ¿no? Parecía que el Valladolid es el único que pueda estar ahí un poquito en tierra de nadie, balón hacia el área. Sí, pero Valladolid está en tierra de nadie, pero si hoy pierde, sí, va a querer ganar en casa porque la imagen que está dejando en este último tramo no está siendo buena y querrán resarcirse. Y no solamente eso, Ángel, sino porque además es que si le diera a la Almería por ganar, se colocaría a 6 puntos del descenso cuando quedan 9. Efectivamente, bueno, efectivamente. Que no tendría todavía la salvación ahí en el bolsillo. Claro, es que hasta que no es matemática la salvación, no la puedes dar por hecha. Hemos visto muchos casos, bueno, lo comentamos también al principio, hace un año vivíamos una situación en este estadio pues de las más duras que se puede vivir, ¿no? En un terreno de juego, ver cómo tienes el ascenso a Primera División prácticamente la yema de los dedos y que al final se te escapa. O un año atrás, si no recuerdo mal, a la Unión Deportiva Las Palmas, o dos, ¿no? Sí, también tenía sí. El ascenso a primero, incluso había habido esta es la jugada del penalti repetida otra vez. Y después como lanza Cristian Herrera, el decía... golpeo es fantástico porque ya no solo engaña al portero, sino que la consigue meter arriba. Es muy difícil que la estirada del portero vaya tan arriba, ni a un abrazo cambiado puede llegar. Es difícil decirlo, pero es un golazo, aunque sea un penalti, porque no es fácil ver penaltis que vayan a la escuadra arriesgando tanto. Y desde luego, como tú decías, aunque hubiera adivinado, a esa altura para un portero es muy complicado llegar tan arriba. A mano cambiada, quería decir. Pues de lo mejor del encuentro, si me apuras. No ha habido muchas ocasiones, pero esa calidad, pues la calidad de Cristian Herrera y el acierto y los reflejos de Becerra han sido la clave para que el Girona, si esto acaba así, se lleve los 3 puntos. Efectivamente. La falta de Borja García, el hombre que veíamos ahí en esa acción repetida, fue el que provocó la pena máxima. Se le acaba el tiempo al Mallorca, el Girona que quiere aguantar este marcador. Victoria podría ser fundamental para estar arriba, ya lo hemos comentado, tal y como están las cosas en la clasificación. Bueno, el Girona lleva una temporada en la que recibe muy pocos goles, el equipo que menos recibe, lo suele hacer controlando el juego, pero hoy desde luego está en esta segunda parte haciendo gala de una extraordinaria defensa porque se está imponiendo en todo momento a los jugadores de ataque y al juego que está mostrando el Mallorca, que no está encontrando las vías para hacerle daño a su rival. Bueno, pues han juntado el equipo que menos goles recibe, como tú dices, el Girona, solamente 28, con uno de los que menos marcan, como es el Mallorca, solamente 34. Tan solo el Athletic Club, el filial del conjunto rojiblanco, ha marcado más goles. Hasta los equipos que están en descenso, el Albacete, el Agostera, el Almería, han marcado más goles que este Real Club Deportivo Mallorca. Y los calambres que empiezan a aparecer, con también las ganas de perder un poquito de tiempo. 41 minutos, todo suma. Vázquez estará pensando, me han hecho 2 ocasiones de gol en todo el partido y me voy con un resultado en contra, pero es que claro, en el otro lado de la balanza o en la otra cara de la moneda están las pocas ocasiones que tú has conseguido hacer. Un poquito desde luego el arsenal ofensivo del Mallorca en el día de hoy. Y en un partido pues tan igualado de tan pocas ocasiones, por lo que comentaba, marca la diferencia el haber tenido ya no solamente la oportunidad de un penalti, dudoso o no, posible o no, después transformado de esa forma de tanta calidad, y el acierto de tu guardameta, que con los reflejos Becerra ha evitado el posible empate. Vamos a ver si esto es definitivo en el encuentro, aunque quedan todavía algunos minutos. El desplazamiento largo, buscando ahí el lateral del área, todavía con peligro la oportunidad para el Mallorca. Ortuño que salta, pero el balón que acaba en los dominios de Becerra, que otra vez se va al césped. Ahora sí con más motivo ya en este minuto 42 para ganar algunos segundos al crono.
Qué difícil además es para un portero que no ha tenido prácticamente que participar ni hacer paradas durante el encuentro, que cuando te viene el momento clave estés atento y saques esa mano, ¿no? Bueno, pues decíamos que la posesión estaba igualada, muy igualada en la primera parte. Aquí no puede estar más, al 50%. Y esa parada de reflejos que ha podido salvar el partido para el Girona. Pues fueron momentos de máxima concentración por parte de los dos equipos. El Mallorca intentando buscar como sea la jugada que le pueda dar un punto, que pueda dar el empate, y el Girona aguantando este marcador. No le interesa a Beldaño entrar en eso. Mucho, desde luego que no. Primero por el minuto en el que estamos, segundo porque además tiene una tarjeta amarilla. Salto de Acuña. Sí, salto de Acuña parece limpio. No va con los brazos ni nada. Puede haber golpeado al Alcaraz en este caso, pero parece que va limpio a ese salto, a esa disputa. Se da a lo que protestaba el argentino, pero en cualquier caso, una vez que ya ha tomado la decisión el árbitro, claro, de poco te sirve el poder protestar, ganar, que tu equipo gane más segundos, incluso poder ver otra tarjeta, y decimos, ya tiene una Beldaño. Sí. Bueno, pues, aparte es el tiempo que pierdes. Si entras en una disputa, al final se pierde tiempo. Pues en un instante vamos a entrar en el tiempo añadido, porque estamos en el último minuto de partido. Bueno, en la primera parte Lago Junior la vimos un poco más, en esta segunda desaparecido. No han podido entrar, tanto Clerc como en un principio Javi Álamo y luego Maffeo han controlado bien esas situaciones de banda y han reducido por tanto mucho las opciones del Mallorca. No han podido entrar ninguno de los dos extremos en juego, ni crear situaciones ni ocasiones. Bueno, pues el propio Lago Junior es el que tiene problemas, y este sí que no está perdiendo tiempo. No. Lógicamente. Además el Mallorca ha hecho ya los 3 cambios. Así que con dolor o sin él, pues sí, va a tener que continuar o salirse fuera del terreno de juego. Pues yo creo que no puede, ¿eh? No, está calambradísimo. Pero vamos, le ha dado un tirón aquí en la parte posterior del muslo. Sí, espérate que no se haya roto, sí. No sabemos si se ha roto o la contractura, que no, lo que se suele decir típicamente la bola, ¿no? Que se sube, se te congestiona el músculo y no consigues que te baje. Pues 3 minutos es lo que prolonga Cordero Vega este partido momentáneamente. Miraba Fernando Vázquez ahí, el asistente, y la cara de decir, bueno, ya lo que me faltaba. Además se queda con un hombre menos momentáneamente. En la parte superior de la imagen parece que quiere volver, aunque vamos a ver en qué situación Lago Junior al partido. Ahora ahí vemos incorporándose de nuevo al partido. Entramos en esos 3 minutos finales de encuentro, esos 3 minutos que va a prolongar el árbitro del partido, el cántabro Cordero Vega. El Mallorca en la desesperada intentando acercarse a la portería de Becerra, pero de momento esa defensa férrea del Girona que no está dejando lugar a nada prácticamente. A nada, porque además es que si eliges por meter balones al área, balones aéreos, como tienen los 3 centrales tan poderosos, tienes pocas opciones de llevarte los balones. O una acción como esta, aislada, Ortuño que no ha podido centrar. Igual que para despejar el peligro ahí Kiko Olivas. Ahora saque de banda, los gritos de apoyo por parte del público del Municipal de Montilivi, porque está muy cerquita una victoria muy importante para su equipo. El saque de banda del Mallorca, línea de fondo, balón atrás en una jugada ensayada. Y desde la línea de fondo ese envío. Fíjense la cantidad de jugadores que acumula el Girona, prácticamente todos. El centro hacia el área, pero toda la ventaja es para Becerra. Pide calma ahí a los suyos, porque está muy cerquita del triunfo. Saltó Acuña por esa pelota. El envío largo y de Isaac Becerra, ahora saque de banda. Y se le está escapando la posibilidad al Mallorca de sacar algo positivo en el día de hoy ante el Girona y el equipo de este hombre, de seguir ahí en la pelea. A la espera de lo que puedan hacer el resto de rivales. Que ahora sí tiene un gesto de más tensión, porque ahora sí que toca con las manos los 3 puntos y no quiere que se le vayan. El Córdoba está ganando al Elche por 2-1. El Tenerife tiene el partido en el bolsillo, 3-1 al Valladolid, y al Alcorcón, 3/4 de los mismos, está ganando 0-2 al Albacete. De tal forma que el Girona se colocaría con 59 puntos, uno más que el Alcorcón, de los equipos que están disputando ya sus encuentros. Y en la parte baja de la tabla
el Albacete lo tiene realmente complicado. Se está acabando ya el encuentro, puede ser la última jugada del partido porque estamos ya con esos 3 minutos justo ahora ya cumplidos. Había mirado el crono Cordero Vega y lo hace, ¿no? De momento lo que pita es la falta. Para mostrar además cartulina amarilla, parecía al final del partido, pero lo que ha hecho es indicar la falta con una tarjeta a Mafeo. Que puede ser, bueno. Que tenía claro que tenía que cortar esa jugada. Qué barbaridad. Sí. Se tira, le hace prácticamente un placaje de rugby. Pero vamos, la cartulina amarilla más que merecida de Pablo Mafeo, pero seguramente pensará que merece la pena Ángel Vivar Dorado porque el Girona se lleva 3 puntos fundamentales, sudando mucho con con poco bagaje ofensivo. Hemos visto muy poquitas ocasiones de los dos equipos, pero lo poco que ha habido en esa jugada que después ha transformado de forma magistral Cristian Herrera, y después esa parada de reflejos de este hombre. La clave, decíamos, la suma de las dos cosas, el acierto en el penalti francamente de mucha calidad de Herrera y los reflejos de Becerra. Ángel Vivar Dorado, muchísimas gracias. Un placer, Antonio. Es todo, un saludo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Un piloto sabe que tiene que arriesgarlo todo si quiere estar en lo alto del podio. Del jueves 19 al domingo 22, Gran Premio de Italia en Movistar MotoGP. Poscarrera y Paddock Club en cero. Solo necesitas 2 ruedas para volar. Hay presas a las que muy pocos cazadores osarían enfrentarse sin el amparo de la ciencia o la brujería. Se abre la veda para las grandes series, Penny Dreadful, 3ª temporada, y además la 2ª temporada de Outlander y la 6ª de Juego de Tronos. Cazadores de series, las mejores series a tiro en Movistar Plus. Salió en el Marca publicado. En el Palencia, Justo cuando yo entro en el fútbol profesional. Todos sospechábamos que se filtraban cosas y resulta que has estado haciendo cosas en una ciudad en la que no has estado. Que tenía las botas desatadas, que se había cambiado las botas y por eso no jugaba bien. Y luego empieza típico, yo creo que es este porque tal. Spain is different. Historias de fútbol, el martes 24 a las 8 de la tarde en Canal Plus Liga. Ya está todo, ¿no? Sí. Por fin unos días de vacaciones solos. ¿Vamos? ¿Vamos?